Jacqueline Herrera. Fuerte aplauso para ella. Ay, sí. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo tramo, esta nueva, podríamos decir, sección o nueva fracción de esta cuarta jornada de la Feria del Libro. Jacqueline Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy agradecida de estar aquí, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación a la Corporación Cultural de Vicuña. Yo estoy aquí nada más de moderador y... bueno, hablemos un poco... Primero quiero presentarte a ti con toda la data que tenemos sobre ti. Ensayista, escritora, editora, ensayos que versan principalmente sobre la influencia del anime en la sociedad chilena. De hecho, ese fue tu tesis de grado, el tema que tomaste para la licenciatura en artes. Y eso también dio origen a tu primera publicación, que es Otaku, 4 décadas de cultura popular japonesa en Chile. Luego tienes Kawaii, Blondas, Caramelos y Sesos. Y actualmente estás con las guerras estéticas, los otakus en el estallido social y otros textos. Antes de entrar en materia netamente con el libro, háblanos un poco de eso, de ser otaku, de cultivar la estética otaku, de sentirse parte de algo que en algún momento en nuestro país como que tuvo un surgimiento enorme que se le llamaban las tribus urbanas y era como todo, hace, no sé, cosa de 10, 15 años atrás, era un tema televisivo, así una cosa, y ahora finalmente así como todo ha madurado y se ha convertido en algo mucho más adulto, más serio y también por lo mismo con mucho más análisis. Es parte de este nuevo Chile post-estallido. Pero yéndonos para atrás, ¿cómo te encuentras tú con la cultura japonesa y con estas estéticas que finalmente se han convertido en tu materia prima para escribir? Sí, bueno, primero fue más o menos en el año 2006, cuando estaba el auge, hace 20 años, no hace 15, eso me rompe un poco el corazón. Pero uy, sí. Estamos más cerca de los 40 ya los que empezamos en esa época. Yo ya estaba en la universidad y estaba viendo mi tema de tesis y resulta que estaba en una sala con mis compañeros. Yo quiero hablar sobre la luz en las pinturas de Da Vinci y yo quiero hablar sobre Monet y la transición, bla, bla, bla. Y yo dije, yo quiero hablar del cosplay. Y yo quiero hablar de esto y me miraron súper raro porque yo encontraba que era súper importante que alguien hiciera como alusión a este momento del 2006 de la Revolución Pingüina, donde estaba este lugar del ponceo, ¿cierto? De este desmadre de cosas y de que aparecieron tanto un cuerpo no feminizado, no masculinizado, no sexualizado como estábamos acostumbrados en Latinoamérica y mucho más ambiguo, que fue con la era del J-pop, la J-music, antes del K-pop. Y también aparecen estos chicos que se juntaban en un lugar en Santiago Centro, en el San Borja. Durante la Revolución Pingüina se ocuparon justamente el edificio San Borja el GAM para hacer bailes y cosas. Y eso es como súper interesante porque fue justamente el edificio que Pinochet ocupó en vez de la moneda. Y había sido el edificio donde se había construido un sueño llamado UNCTAD 2 en 1974, donde obreros habían trabajado en conjunto con arquitectos para construirlo en 3 meses. Claro. Era el sueño de Nuevo Chile, el que habían hecho ahí, el que Pinochet había reconquistado y el que en ese momento justamente estaban reinaugurando como centro cultural Gabriela Mistral. ¿Ya? Ese fue el lugar que nos tomamos, por decirlo así, con monos chinos, pelos de colores y bailes raros. Bailes que no movían las caderas, sino que hacían así con los brazos.
Y la gente obviamente estaba muy, muy espeluznada y decía, pero ¿cómo se les ocurre no seguir nuestros propios pasos? ¿Qué les pasa a estos niños? ¿Por qué pretenden imitar a los monos chinos en vez de seguir con nuestros héroes? Y ahí había un cri-cri inmenso. ¿Qué héroes? ¿Qué héroes? ¿Qué caricaturas? ¿Qué Superman nos habían dado para que nosotros imitáramos, nos vistiéramos o bailáramos? No había nada, porque en 30 años nadie se preocupó realmente de establecer una cultura de lectura de nada para jóvenes. Papeluche quedó muy desfasado de repente, ¿cierto? ¿Cómo le explicas a un niño de que lee en el celular que es un paletó? No tiene ningún sentido. Entonces, como que ahí recién se dieron cuenta y sintieron mucho miedo y le dijeron, oh, es que son unas tribus urbanas. Es una nueva forma de organizarse de los niños. Y bueno, tampoco estaban tan perdidos, porque sí eran nuevas formas de socialización que, para su peor espanto, eran transversales a el origen social y geográfico de los niños. O sea, uno consumía en un DVD ripeado la misma serie de anime que el compadre de Vitacura se podía traer y ponerle subtítulos y pagarle a alguien para que la subtitulara, cosa que hacían. Pero consumíamos lo mismo, ¿me entienden? Y eso en ningún otro ámbito de la cultura, ni ningún otro momento fue posible. Volviendo a esa sala de universidad, como que les explico eso, quedan todos así sentados y dicen, pucha, para más de una tesis de magíster o doctorado, pues ya que no se puede tanto en una tesis de licenciatura, pero igual la hice, igual me salí con la mía. Y fue así como nace. Claro que después me agarró la vida, el tren, y tuve que trabajar en muchas cosas, incluido el aeropuerto, tonteras. Y quedó ahí la tesis, hasta que muchos años después, el editor Emiliano la leyó y me dijo, tienes que sacarla. Y ahí fue donde nació Otaku. Porque agarró la tesis, la recortó, la rehicimos un poco y todo. Y ese ha sido además tu tema durante todo este tiempo. Metámonos ahora de lleno con esto de las guerras estéticas, porque tu relato tiene un pie en ese pasado al que hacía yo alusión con la pregunta, pero también con este presente, con este estallido social, con la, podríamos decir, interpretación o malinterpretación que se puede tener de estas estéticas visuales y sonoras también. A ver, estábamos hablando recién, empecemos con el tema que nos va a hacer reír, que nos hizo reír recién y que podría, que es lo del chalperazo. Ustedes ubican a Chalper, al genio de Chalper, al que imprimió los videos de YouTube. Y bueno, está el video por ahí para que mostremos un poco de eso. Un TikTok además, que no puede ser una cosa más de esta generación. Hola. Es otro. Ahora lo tenía listo. Sí. Ya. No, bueno, mientras tanto contarles, por lo que pasa es que existe una serie de anime que es Naruto. Y él hace toda una mala interpretación sobre qué es Naruto y quiénes son los Narutos. A partir del baile que ejecuta la diputada Pamela, la senadora, diputada Pamela Giles. Diputada. En el Congreso cuando se aprueba el primer 10%, que hacen como una cosa como Hokage. ¿Qué es esto de como que corren con las manos para atrás? Claro, eso. Hace una carrera de Naruto. Eso. Entonces, claro, Chalper quedó con esa sensación y trató de explicarlo en sus términos y finalmente... ¿Está por ahí? Ya. Eso, ¿no? Sí. El otro. Es el otro video. Esta cuestión de que bailó...
Ese es. Esta cuestión de que bailó de rosado, no te perdáis ni un minuto, Bárbara. Ese es un baile de guerra, entiendo, de los Naruto. Yo no soy experto en la materia, pero es una provocación del Naruto contra la autoridad. O sea, esa cosa tiene un simbolismo muy fuerte para un grupo de gente. No, sé que Naruto es un personaje, una serie animada. No. Entiendo que los Naruto son los soldados en el mundo anime, que combaten contra, por decirlo así, contra las grandes autoridades, contra el poder. Yo creo que lo peor de todo es que Naruto... Esta cuestión de que... Sí, ahí está. Naruto es lo más normalizador que hay. Si bien parte como un niño pobre, huérfano, al que todos le hacen bullying, finalmente después que se hace el Hokage, él es la autoridad, él es el orden y él es el hijo de otro Hokage, así que es como totalmente lo que no queremos. Y es muy chistoso que haya confundido absolutamente todo, porque el símbolo de Naruto de la lucha son los Akatsuki, que son los que reniegan de su lugar de origen. Pero lo mejor de todo es que Chalper se pone a hablar sin saber de lo que está hablando y sigue hablando y sigue hablando. El tema ahora, en el libro tú tienes otras temáticas que estás tratando que por ejemplo, a ver, está muy en boga el K-pop. Y cuál es la relación entre el K-pop, Donald Trump y finalmente este Big Data que dice que durante el estallido social que el gobierno encarga este Big Data y que finalmente pone dentro de los responsables dentro de los, como casi en el banquillo de los acusados, el K-pop? Claro, la otra vez estaba hablando con alguien, no le alcancé a entrevistar bien, que fue un sociólogo que estuvo en el momento en que se suelta el Big Data como criminólogo en el gobierno, y creo que fue muy chistosa la conversación. Pero tiene que ver con que también en el 2006, con la Revolución Pingüina y todo el tema, ahí se empezó a ejecutar el K-pop. El K-pop es como un baile súper positivo, así como body positive, y habla mucho de valores que a mí me gustaría que se inculcaran un poquito en Chile, que es el esfuerzo, el trabajo constante, ¿cierto? El llegar a la hora, tener una ética de trabajo bien específica, bien madura. Pero y el tema es con el soft power, ¿ya? Sí. Donde, por ejemplo, Hitler le pagaba a Goebbels cantidades inmensas de plata para que le hiciera propaganda política. Bueno, en algún momento el gobierno japonés y también intentó hacer lo mismo proponiendo que haya lolitas que aconsejen, o embajadoras lolitas, embajadores de su cultura a través de lo kawaii en todos los países, que es una táctica que no funcionó muy bien. Y alrededor del 2006, el gobierno de Corea también pone mucha plata y pone esto que se llama Ola Coreana. Digamos, el tipo Oppa Gangnam Style. No fue una entera casualidad, sino que había sido una cosa programada que en ese momento ya estalló absolutamente, porque hablaba de que la realidad es que los ritmos y las propuestas visuales y estéticas que venían de Oriente tenían mucho más power, y un público que estaba capturado entre ellos mismos, porque ellos no necesitan salir a Norteamérica, lo hicieron casi porque querían. Y el público latinoamericano respondió también, que hacen giras y vienen a Chile y todo eso, entonces no necesitan ser los Backstreet Boys para tener un público mucho mayor. Cuando vinieron, creo que a Viña, las entradas se agotaron en nada, hay un récord de venta de entradas en 2 minutos, para llenar un estadio tremendo también la otra vez en Santiago. Entonces, tienen una forma de funcionamiento súper diferente a los Backstreet Boys, donde es como casi un show de lo más parecido es como Rojo, donde la gente vota por ellos y de repente sacan a alguien que no tiene suficientes votaciones, ¿ya? Entonces, dentro de esa esfera de las votaciones, la gente que hace K-pop, a veces, o sea, que sigue los grupos de K-pop, tiene este sistema de tener muchas cuentas de Twitter para poder votar y que salga el que ellas quieren, y hacen como verdaderas batallas a través de internet, y es bien entretenido, bien dinámico el asunto. Bueno, con lo de Triumph, lo que pasó fue que él quiso hacer un cierre de campaña en un estadio donde habían vendido esclavos antiguamente en el día de conmemoración de la esclavitud de Estados Unidos. Algo brillante para una ultraderecha, ¿cierto? Y las niñas lo que hicieron fue decir, hagamos una cosa,
inscribámonos que vamos todos y así no llega nadie. Dicho y hecho, querían llenar como 60.000 personas y llegaron 2.000. Una cosa así, atroz. Y esa fue la máxima vergüenza que pudieron hacer pasar. Y eso implica dos cosas. Una, que el trabajo de la gente que gusta tanto del K-pop como de este sistema pueden perfectamente viralizar y cancelar a un personaje político de la importancia de Triumph. O sea, estamos hablando de un tipo que desde los años 80 salió a la tele en Estados Unidos, tuvo sus propios realities y fue presidente electo 2 veces de Estados Unidos, y sin embargo lo derrotaron unas niñitas que bailan K-pop, ¿ya? Entonces estamos hablando de un mundo que es otra política. Así como fue una cosa de agua fría, al tal punto que uno de los organizadores de Triumph después descubrió que su hija había sido de las que votó. Entonces, es el momento en que uno dice, aquí es donde nos damos cuenta que la política que estábamos llevando hasta el momento no sirve y las nuevas generaciones tienen otra forma de gobernarse. Aquí morimos. Por eso es tan importante también que Boric haya salido, como la medida. Ahora por ejemplo, también esto del soft power que estás nombrando tú, porque es un término que puede ser muy nuevo para parte de nuestro público, que tiene que ver con esto de ocupar la cultura, la tecnología cultural, como parte del de un cierto dominio que podría ser un dominio cultural sobre otra... Es que imagínate que Walt Disney hizo películas para los soldados de Estados Unidos, enseñarles por qué los soldados de Alemania eran tan brutos, así como literalmente. Entonces como que siempre se utilizó de alguna forma las películas para llevar a cabo ciertos temas. Ahí yo sigo mucho a Sisek, y lo entretenido de esto es, o lo paradójico de esto en realidad es que si bien Japón intentó un soft power, por ejemplo Dragon Ball no estaba bajo las reglas de ese soft power, y sin embargo pasó la frontera, es lo que más se vende, y es curiosamente lo que se usó para hacer la Genkidama por la educación. Claro, que cierto. es como el gran flash mob, símbolo de lo que es una protesta chilena, porque es el cuerpo chileno el que se apropia de un discurso súper ajeno. Estamos hablando de algo que de artes marciales y de dioses. Nosotros supuestamente éramos católicos, y sin embargo ahí estaban los niños con las manos en alto para tirarle una genkidama a la moneda, porque la moneda estaba en mal. Y otra cosa, la moneda antes del 73 se abría por el lado norte. La genkidama la tiraron por el lado sur, porque ahora se abre hacia el sur. Entonces, eso nos da cuenta también de cómo nos han querido meter soft power, y sin embargo el cuerpo chileno ha resistido de alguna forma algunos intentos de ideología, y al contrario nos hemos acogido a otros. Hemos robado, digamos, o pirateado de alguna forma, o tiene un nombre, la izquierda de autores, tiene un nombre así como hackeado el sistema de lo que era el anime. Sacamos las cosas que nos gustaban. Efectivamente, lo que vemos en la protesta de hoy, que es el segundo video, si quieren lo muestran, es una apropiación constante de símbolos, de la animación japonesa, y los hemos involucrado con nuestro cuerpo, los hemos hecho nuestros. Entonces, cuando dicen que la protesta es como tan así, como, pero ¿cómo si esto no es chileno? Bueno, ahora ya lo es. Claro. Veamos el segundo video. Como que siempre pillamos a los chicos. Ahí sí. Ahí está. Estos todos son TikTok, 1 minuto, muy cortitos, pero la idea es eso, resumido.
A ver, hay una hay una resignificación de algunos animes en la protesta chilena, lo pudimos ver acá. ¿Tú podrías hablarnos así como de alguno en particular? Claro, o sea, yo creo que uno de los que más se ve es el de un anime súper antiguo que se llama Sailor Moon. Ujú. Y es como súper interesante ese efecto porque está, o sea, para nosotras era como, wow, una heroína que no se mete a pelear a combo, no necesita rebajarse a eso, sino que pelea con armas propias. Al principio me molestaba mucho que fuera tan... se pegara con las cosas, fuera tan torpe, ¿cierto? Pero de alguna forma eso involucraba cosas que son acerca de un lenguaje de lo femenino que en ese momento no teníamos como las herramientas para entender por qué era así, que es parte de una cultura shoujo japonesa que tiene más de 100 años, que se trata sobre aventuras para niñas adolescentes, que es algo que, aparte de José Luis Rosas con nadie, Francisca, yo te amo, es el único libro que básicamente en muchos años hablaba sobre qué es ser una chica adolescente. Pero a la vez, como que mientras más fui entendiendo, menos me fue gustando, porque dije yo, bueno, estas niñas que les dan este poder mágico durante la adolescencia se los quitan cuando tienen que ser adultas. No me gusta tanto. Pero lo entretenido es que para Latinoamérica y para Norteamérica también, la imagen que quedó fue de una chica que puede pelear. Una superheroína que no deja de ser chica, que no deja de ser tonta, y es como súper interesante eso. Y lo otro que se ve mucho es Shingeki no Kyojin, que Ataque de los Titanes en español. Sí. Que es como bien brutal, a mí me cuesta verla, le saltó los pedazos muy, muy brutales. Se trata sobre biopolítica. Originalmente la trama que a uno le venden es como unos gigantes amenazan lo poco que queda de los humanos que están en un mundo pseudo medieval, encerrados en ciudades para que no se los coman, y estos gigantes comen humanos. Pero finalmente tiene una trama en donde te hablan, bueno, ocupo el término biopolítica que es de como súper power, pero es como que el poder político es el que decide quién vive y quién muere. Y de eso se trata la trama, y por eso en Shingeki ellos se rebelan, y por eso los niños también usan tanto los símbolos de Shingeki, porque se rebelan ante ese poder político y empiezan a destruirlo todo. Igual es. Oye, bueno, hemos hablado de cómo la izquierda, sobre todo, protagonista del estallido social, el despertar de Chile, la conformación del nuevo ser nacional, que claro, que también adquiere, se apropia, reprocesa estos nuevos códigos estéticos. Pero que pasa en la derecha también, porque claro, está lo de Schalper, que es como medio así, casi tragicómico, pero también hay un ala derecha que toma, porque tú misma lo dijiste, esto fue en un momento un fenómeno transversal. Entonces, esa transversalidad también produce que en la derecha también haya... Es que ese es un debate súper largo, si es que el otaku realmente es un ser de derecha, sí, o de izquierda. Y bueno, tenemos el caso del diputado argentino, acabo de olvidar el nombre, de un diputado argentino que él es de ultraderecha y es súper famoso y es cosplayer. O sea, él va a las convenciones con trajes de superhéroe y todo el tema. Y eso es lo que, del tema de la apropiación, de que es súper compleja esa apropiación por parte del cuerpo chileno. Porque nosotros ahora lo percibimos como chileno porque tiende a tomar aquellos aspectos de la animación que son como revolucionarios, pero a su vez no hay que ignorar de que es uno de los mercados más explotadores y crueles del universo. O sea, proviene de la idea del consumo constante de cuerpos y de elementos, a la vez que de alguna forma la animación como que dio una de las claves, y fue uno de los primeros que dio una de las claves que ahora están siguiendo mucho los videojuegos. Por si acaso, los eSports sacan más plata que cualquier mundial de fútbol cada año. Sí. ¿Ya? La cantidad de lucas que manejan esas cosas es impresionante.
¿Y qué era lo que agarraron ellos de la animación japonesa y por qué conversan tanto la animación japonesa y los eSports? Es porque toman en consideración al usuario. Se adaptan constantemente a lo que el usuario necesita. Y eso es un poco porque la animación también se echó a perder los últimos años. Porque venden como lo que uno quiere ver. Ya no confían tanto en el talento o en las tramas que saca la gente como per se. Como por ejemplo en Punch Man, que es Sí. una autopublicación que fue tan famosa que una editorial la sacó. Hay varias que son así. Así como historias que se han hecho videojuegos también fueron como Sword Online. Ujú. Art Sword Online partió también como autopublicación. Y había pasado bastante piola hasta que el tipo gana un premio por otra cosa y dice, oye, tengo una nivel antigua, ¿quieren verla? Anime, videojuegos. Y es una franquicia enorme. Entonces hay un juego ahí con lo que es el fanfiction, el fandom, y cómo yo devuelvo hacia el público lo que ellos quieren ver, sacándolo de las creaciones y permitiéndoles que también ellos hagan creaciones. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, Disney no lo permite en absoluto. Claro, tiene que ver con las propiedades intelectuales y todo eso. Para Disney es un tema muy serio lo de las propiedades intelectuales, pero para los japoneses son bastante más... Algunos. Claro. En World Cosplay Summit hasta hace poco no se permitía cosplayer de Dragon Ball. Ah, claro. No, y claro, es que también ha tomado otras rutas. Pues antes era como más flexible. Ahora que ya con la entrada de Sony en el juego, con cosas como Crunchyroll y etcétera, se ha industrializado y eso mismo ha producido como un mercado mucho más Claro, apuntando a un inflexible, libre sí. mercado mucho más brutal. Pero a la vez que igual mantienen siempre dentro de la trama esta situación de con quién luchas. Claro. Ahora, bueno, hay otros temas, lo estaba mirando acá, que me gustaría saber, porque hay todo un registro fotográfico que es parte de Emiliano. Tú cuéntame un poco el libro, como libro objeto, porque tiene estas fotos que sacó Emiliano Navarrete, Biblioteca de Chilenia, El editor. el editor, pero también las elecciones estéticas propiamente tales de este volumen. Cuéntame un poco de la aventura de llegar a este libro y esta portada que es tan emblemática, que está llena de elementos que relacionan a la Sailor Moon con... ¿Tendrán la foto de la portada para mostrarla en grande? Sí, a ver, Les voy a contar la historia trágica de... adelante. Mientras aparece la fotito de esta portada. Es una ilustración en mosaico llevada a cabo por un grupo que se puso Mosaic Combat. Bueno, no lo pronunciaban así, pero como los conocimos solo virtualmente nunca pudimos saberlo. Y lo entretenido de esto es que ellos pertenecían a un grupo que hacía murales como el de la Violeta Parra y eran bien famosos. También hicieron el del Matapacos en el GAM y se los destruían una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ellos hicieron un mural con Haruka y Michiru, que son de Sailor Moon. Son un símbolo, podríamos decir lesbiano, sí. Porque son las primeras chicas que vimos en televisión que tenían una representación sobre lo afectivo entre mujeres. Cosa que si uno es lesbiano, ¿no? Da un poquito lo mismo, pero como que te abría la posibilidad de que existía afecto también entre mujeres y no solamente heterosexual, ¿cierto? Entonces fue súper importante y chocante para toda una generación esta pareja. Y aquí aparecían con la bandera negra, mapuche, con la estrella mapuche y una molotov. Una molotov. No, y aparte están con la cara tapada, pero esto es antes de la pandemia. Antes de la pandemia, cuando estaba la ley anticapucha. Entonces también hay un tema ahí con... Claro. ¿Y qué es lo que sucedió con este mural? Que yo lo encontré tan bello, lo compartí inmediatamente. Lo destruyeron. Duró menos de un día instalado y tuvieron que sacar casi toda la parte, pero como les habían roto tantos murales, habían puesto una masilla experimental a los costados. Entonces al día siguiente el mural aparece parcialmente destruido
todavía está en un pilar del metro línea 5 Maipú, donde se devuelve hacia Pudahuel. Y a mí me impresionó mucho porque me acordé inmediatamente del arte que aprendí sobre arte chileno. Es el tema de la silueta. Durante los años de dictadura, muchas veces se utilizó la silueta con un nombre, porque no había foto de cuerpo completo, porque la gente tenía como mucho la foto del carnet de identidad y una foto familiar donde aparecía la persona chiquitita. Entonces se fotocopiaba y se agrandaba grande y podías ver la cara, pero el cuerpo no, po. Entonces ponías la silueta, esa foto y la pregunta, ¿dónde están? Entonces, en nuestro mundo del arte chileno está más presente la ausencia que el dibujo en sí. Entonces, yo lo encontré sumamente violento que al día siguiente esta representación de algo que era tan bonito, que era del amor combativo, hubiera desaparecido de una forma tan brutal y que solamente hubiera quedado la silueta. Y es como, buscan hacernos desaparecer y quieren que todo sea en blanco y negro y quieren borrar los colores. Y ahí es donde encuentro yo que otra cosa que el anime y lo kawaii choca, y lo del K-pop choca mucho con estas personas que buscan borrar esto, que usamos colores. Y eso era como lo que más le chocaba a la gente, me acuerdo, el año 2006, porque la gente en Chile se viste súper oscuro. O sea, Se visten súper oscuros, con colores muy sobrios, y todo. En cambio uno con colores chillones como que destacaba. Y es como una suerte de resistencia hacia que nos borren, digamos así. no, es increíble. La lucha de los colores contra el gris de la ciudad y también el gris de la memoria reciente. A ver, oye, es que recién cuando presentó, yo también vi esta presentación, cuando presentó Francisco, Nestornauta, me quedó dando vuelta eso. Cuéntame un poco eso que... El Nestornauta es otra cosa bien simpática que lo descubrí en Argentina. Bueno, una de mis quejas eternas era porque nunca hicieron héroes chilenos, ¿ya? Bueno, sí existen, pero son como menos mainstream. Por ejemplo, nadie cuando les hablo, ¿conocen Diablo? Que es un cómic chileno que se publicó entre los años 80 y 90. Incluso salía a veces en el Mercurio, un pedacito. Bueno, a mí me encantaba Diablo, pero como que no mucha gente lo conoce. En cambio, en Argentina tienen tanta data en cómic que se les hace leer en secundaria uno que se llama El Eternauta. Claro. Que es un cómic de ciencia ficción muy bonito, acerca de un tipo que está en una casa y que de repente se acaba el mundo y se ven invadidos por extraterrestres, y cómo el ciudadano común podía luchar contra los extraterrestres y sacarlos del territorio. Y es como del 68 el primer cómic, editado el 72. El autor murió en dictadura siendo perseguido después de que sus 4 hijas fallecieran en distintos momentos, como detenidas desaparecidas, incluso 2 de ellas estando embarazadas. Entonces el tipo muere siendo montonero y queda como este símbolo del Nestornauta de Ostenberg. no sé pronunciar su nombre. Queda como el símbolo del Nestornauta, como aquel guerrillero del pueblo que es capaz de sacar a los Estados Unidos malignos del territorio argentino. Ok, es súper ideologizado, pero tiene toda una leyenda y un power detrás, po. Entonces se los hacen leer en secundaria a los chicos en Argentina, y resulta que Néstor Kirchner en algún momento se empezó a estencilar con el traje del Eternauta, pero con el rostro de él. Entonces era el Nestornauta. No era el Eternauta, era el Nestornauta de Kirchner. Claro. Entonces, ¿qué es lo que me hizo gracia de eso? Que finalmente estaba ocupando un soft power descarado a nivel argentino, pero muy, muy, muy terrible, y en el momento en que Trump también lo estaba haciendo. Entonces queda como muy, muy a juego ahí con la época de que él se estaba proponiendo como el salvador de Argentina. Eso mismo, tú hablas de Argentina, pero hay otros ejemplos dentro de Latinoamérica que podemos tener en el libro, así, de otros, sí, por ejemplo, Perú. Es que también tengo la suerte de estar en contacto con una gran cantidad de investigadores de anime y manga de diferentes países, y siempre les pregunto cosas. Por ejemplo, cuando después del estallido social chileno, fue el estallido peruano,
Les preguntaba qué pensaban de eso. Y ellos me hablaban de que en Perú, al tiempo que nosotros veíamos Dragon Ball, ellos lo tenían censurado. A ellos les censuraron la animación japonesa y nosotros tuvimos la suerte de tener Ranma medio en pantalla. Pero... y sin embargo ellos toman los mismos símbolos de la protesta chilena para hacerlos. También se apropian de eso y también los sacan. Entonces ahí se puede jugar un poco como en Perú ocuparon por un lado el Akatsuki nuevamente. Akatsuki, perdón, el nombre de Naruto es Akatsuki. El juego que se hizo en Chile es Akatsuki, como Akab es All Cops Are Bastards en inglés. Akatsuki es una forma de un juego de palabras. Es una fusión. Y siempre se me traba la lengua con eso. Y a la vez que, por ejemplo, estaba esta diputada peruana, por eso la waifu peruana le pusimos, Exacto. que cantaba en un TikTok. Su campaña fue a través de redes sociales como TikTok. Y ella cantaba una canción de Evangelio modificada, los subtítulos, con un traje de baño comprado en AliExpress. Y ella era patriota y era de ultraderecha también, igual que el argentino, que actualmente igual es como muy, muy en boga. Y ella ocupaba toda esta simbología de Evangelion porque iba a eliminar la izquierda de Perú. Bueno, finalmente, para concluir esta presentación, ¿por qué leer un libro como este? ¿Es un libro para iniciados o es un libro para todos? ¿Qué sientes tú? Uno de los trabajos que me hacen hacer es reescribir varias veces las cosas para que sean entendibles a todo nivel. O sea, trato de explicar, quizás con ejemplos algunas veces demasiado pueriles, pero explicar a fondo qué es cada palabra difícil que ocupo. Por ejemplo, la ideología. Claro. Que es todo un tema explicar lo que es la ideología o la democracia. Y de hecho hay un capítulo que hablo sobre Among Us y la democracia, porque cómo podemos ocupar también los mismos videojuegos, ponerle atención y sacarle lecciones muy entretenidas a los niños sobre las herramientas que tienen a disposición. Hay que recordar que ellos no tienen el arco de aprendizaje, tienen el aprendizaje sobre cómo funcionan las cosas sin el saber comprometido, ¿ya? Y sí me mando esas embarradas ontológicas, pero igual están en lenguaje No, pero entendible. es cierto, es que Among Us se trata de descubrir quién es el impostor en un montón de monitos que se están moviendo en la pantalla. Y el detalle es que, claro, si tú eres una persona que no ha desarrollado experiencias en la vida y te encuentras con un juego sobre eso, es como... Claro, es como la experiencia antes de la experiencia propiamente tal. Sí, entiendo la gravedad que puede llegar a tener. Pero a la vez es un ejercicio sobre declamación y de cómo entender rápidamente la realidad, porque tienes muy pocos segundos para entender. Ah, claro, cierto. Vaya. Es otra manera de verlo. Jacqueline, ¿hay alguna pregunta que estimadísimo público, señoritas, señoritos, señoras, señores, quieran hacer sobre este presente volumen, ya tercera publicación en esta seguidilla sobre la estética oriental? ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. ¡Uy, por allá! Hola, justo tengo la luz acá, no la alcanzo a ver, pero muchas gracias por... Me quedo con esto mejor, ¿cierto? Ya. ¡Uy! Hola. Hola. Bueno, felicitaciones, Jacqueline. Parece que en algún lado te he visto, no me acuerdo. Yo vengo de Concepción, Chihuayante, y estamos aquí paseando en esta hermosa ciudad. Y agradezco esta posibilidad de poder escuchar y de ver esta feria tan bonita. Y la pregunta para Jacqueline, me gustaría saber, Jacqueline, es una pregunta muy básica. Las personas que te siguen, no solamente en la lectura, sino que en tu temática, ¿hasta qué edad son? Porque la verdad que uno ve muchos jóvenes, muchos niños con los K-pop,
por decir algo, porque no sé que una amiga de mi hijo le gusta mucho esta onda, que es bastante política a partir de lo que te escucho a ti. Yo creo que también no es propio de todos los que te siguen, perdón, no es propio de todos los que siguen esta temática. Pero quería saber exactamente la edad de la gente que fluctúa, porque no me imagino gente más adulta que tú, no lo sé. A lo mejor hay que romper esos paradigmas. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, pero sí, de hecho, más de la gente que me sigue ahora es sobre 40 y más que nada profesores, porque estoy empezando también a hacer mediación de animación para profesores. Porque considero que hay como un agujero, por decirlo así, Una brecha. una brecha tremenda entre lo que son algunos saberes y lo que son la aplicación de algunas, por ejemplo, la crítica literaria se puede aplicar perfectamente a la animación y no sé por qué no lo hacen. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A mí no sé, yo aprecio. Sí, ay, a ver, tenemos otra pregunta más. Qué bueno. Bueno, primero decir que me parece súper interesante como la temática del libro, por lo que entendí, que como mostrando estas nuevas cosas, estas cosas que aparecen en las manifestaciones y que aún no sabemos por qué aparecen o qué significan, y este libro supongo que sirve como para entender de dónde vienen y por qué aparecen. Y bueno, la pregunta era de si es que tú crees que en el anime o el K-pop tiene algo intrínsecamente como revolucionario o algo que llama a esta manifestación, algo que llama a esta como respuesta al sistema, o si es que es una interpretación solamente de, no sé, Chile, por ejemplo, o los estadounidenses en el caso, que solamente interpretan algo, porque igual en todas las películas o series hace mucho tiempo que sí existen estos ejemplos como más revolucionarios, antisistema, pero no se había visto como en el caso del anime que se ocupen como símbolo de lucha. Esa era como la pregunta. Si es que está en el anime o es una interpretación de estas generaciones que se ven como expuestas a muchos otros estímulos, a muchas otras cosas. Muchas gracias por la pregunta, es súper interesante. La respuesta es como súper curiosa porque sí y no. Por ejemplo, la autora de Ranma Medio, que Ranma Medio es casi como un símbolo de los LGTBQ, porque transiciona entre hombre y mujer. No sé si recuerdan Ranma Medio. Con el agua fría él se transforma en mujer, con el agua caliente vuelve a ser hombre, pero él siempre sigue siendo hombre a pesar de que tenga un cuerpo de mujer. ¿Ya? Y eso le costaba a la gente entenderlo, porque no porque tengas cuerpo de mujer te vas a comportar como mujer. Entonces, ¿qué era lo que faltaba ahí? El tema es que ella lo hizo porque había ganado mucha plata con un anime anterior que se llama Lamu y lo habían contratado de Toei, ni más ni menos que... No era Toei. Lo habían contratado a una empresa súper importante para que le hiciera guerra a Dragon Ball y tenía que hacer algo que fueran artes marciales, divertido y con animalitos. Entonces un día estaba en la ducha y se le ocurre, ya sé, voy a hacer gente que se transforme con agua fría. Por eso es que no tiene ni pies ni cabeza Ranma Medio. Pero sin embargo, la interpretación del tema de la transformación, del ser una cosa que no deseas ser, de tener un cuerpo que no te corresponde, dejó una huella y se tomó para otro lado. Entonces, a veces los significados exceden a los autores. Pero a la vez, en Japón, la animación japonesa antecede siempre a lo que es el manga. Y el manga se utilizaba a todo nivel, o sea, para introducir a un grupo de personas a un nuevo trabajo corporativo, yo les doy un manga, les pido que se lo lean en la casa y después que vuelven en la mañana, no me doy el trabajo de explicarles cosas. Lo mismo para explicar las reglas del colegio, cómo salir en caso de un terremoto, eran con dibujitos manga. Entonces, es una cosa utilizada a todo nivel y en los años 60 se empieza a generar un movimiento en Osaka que se llama Geijika, que es como un manga más adulto. Lo conocen aquí en Chile mucho como Junji Ito. No sé si han visto esta niña que tiene como el ojo, etcétera. Y ese manga es mucho más oscuro, como Dororo también es un ejemplo que está muy de moda hoy en día, que es del mismo Tezuka, del mismo que hizo Astro Boy. Entonces,
en el mismo origen del anime y manga, en Tezuka, vemos que él intentaba de alguna forma, a la vez que estaba haciendo industria, estaba yéndose siempre al choque con temas dolorosos. Con la princesa Caballero también ella tenía dos corazones, ¿ya? Y entonces sentía tanto como un hombre como una mujer, diferente a tener otro cuerpo. Tenía antes de Dororo Astro Boy, que es un niño que tiene cuerpo de metal y que él todo lo que quiere es ser amado. Finalmente es como un Pinocho. Y sin embargo eso es como la crítica de la orfandad de posguerra, donde Japón no se hace cargo de la emocionalidad de esos niños huérfanos, ¿ya? Entonces, en cada etapa podemos ver algunos animes que sí tenían la intención de reformar el mundo y los censuraban y todo el tema, como Dororo, como Astro Boy, a la vez que teníamos estos otros animes que pasaban muy piola, como El León Blanco. Entonces, claro, Kimba, siempre tienen esta cosa de que, claro, es un niño bonito, como el Remy o el Marco, ¿cierto? Pero tienen una historia súper heavy y tienen además como un hilo conductor de tú puedes lograrlo si te esfuerzas mucho, a la vez que tiene como ciertos peros. Entonces sí, algunos animes y algunos mangas fueron hechos para destruir el mundo, otros en cambio son hechos para diversión y tienen esta cosa. Yo creo que el tipo de Dragon Ball se sacó los pelos cuando se enteró de la Genkidama por la educación. O sea, ¿cómo se les ocurre? No sé. Claro, es finalmente reinterpretar la esta. Bueno, pero sabes que yo también porque yo vengo del mundo de la música y como que hay canciones que uno escucha de niño que en esas épocas tienen un fin mucho más inocente cuando uno es niño, pero como cuando se va uno haciendo adulto adquieren otros nuevos niveles de lectura. Yo creo que también pasa lo mismo con otros productos culturales que uno absorbe cuando es niño. El caso de, bueno, el cine, el manga, el anime. Por eso es necesario, y es una cosa que me gusta del anime, que siempre trae su cuota de cultura crítica y de rabia contra la adultocracia. Siempre es como un mundo digamos, de confrontación. Miyazaki es un gran ejemplo de eso. Palabras finales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda alguna otra pregunta más que hacer antes de culminar esta presentación? Las guerras estéticas, los otakus en el estallido social y otros textos. Un ensayo. Jacqueline Herrera, ¿algo más? Sí, tenemos una pregunta más. Qué bueno que han salido preguntas. Hola, buenas noches, felicitaciones. Gracias. Es un honor poder estar en un lugar como este, con temas como estos. En el tema en el que tú te manejas, obviamente, ¿cómo se manifiesta esta ambigüedad filosófica y esta suerte no, a ver, se me fue la palabra exacta, pero no es pesimismo, pero es parecido, que tiene el japonés con su ambigüedad respecto de su alma? El japonés cree que todo tiene alma y por ende el japonés tiende a envejecer con mucha pena, con mucha tristeza. Hoy por hoy en Japón hay compañías de teatro que se arriendan para durante un día ser la familia de un japonés viejo. Trabajan de una manera brutal. Ellos tienen un derrotero de su vida muy trágico. ¿Cómo se representa eso en esta revolución que podría significar el manga, el anime o la unión de ambos, y visto desde nuestra mirada occidental, obviamente, que es muy difícil entender a los japoneses? Muchas gracias. Gracias. Lo primero, voy a hacer una cuota pesada. No somos occidentales, ¿ya? No estamos en Occidente. Estamos muy conquistados pensando que nuestra cultura es chilena, y muchas veces uno ve cosas francesas y se da cuenta que los dibujantes piensan que están dibujando con estilo chileno,
comparación con el estilo anime y oye, eso es Manara, ¿qué te pasa? No tiene ninguna. Entonces, nosotros no somos occidentales, ¿ya? Nuestro cuerpo y nuestros ojos han sido colonizados completamente con una idea de cómo debieran ser nuestros cuerpos y cómo debiéramos ver la belleza desde el punto de vista de los que nos conquistaron. Pero no es nuestro punto de vista. Nosotros podríamos llegar a decir que somos híbridos de nuestra cultura indígena y lo que nos conquistaron. Pero nunca somos ellos. Somos un otro, diferente. ¿Ya? Y desde el pulso de lo que es Chile, no sé si podríamos decir que tenemos una filosofía, porque somos un territorio muy grande. Ya la filosofía de la gente que vive en el litoral central va a ser diferente a la gente que vive en Chiloé, porque las montañas son diferentes, el clima es diferente y las comidas son diferentes. Y esas cosas van a influir a pesar de que ambos profesen una fe católica. ¿Ya? Y siempre van a crear fantasmas diferentes. Entonces, yéndose a eso, nuestras producciones culturales, en los fantasmas que creamos, en las obras de teatro, en la poesía, van a ir tanto las luces como las oscuridades. Japón es un territorio sumamente grande, no es chiquitito como lo han mostrado en los mapas, es casi como ir desde acá de La Serena hasta Concepción. Son muchos kilómetros y son muchas islas y es más ancho, parece. Entonces, también hay muchas filosofías diferentes y lo que se produjo ahí fue que ellos hasta casi los años 50 tuvieron un sistema familiar donde, de hecho todavía está, cuando nace un niño se inscribe bajo el root de la familia del padre, no como independiente. Yo no puedo ser mamá soltera en Japón, porque el niño queda fuera del sistema de educación, queda sin root, sin identidad, ¿ya? Eso porque ellos siempre han tenido aborto libre. Entonces, ellos siempre han tenido otra forma de comportarse socialmente y de repente llega un ejército norteamericano y les rompe todo. Les dice, no, pues ustedes no pueden seguir viviendo en un modo comunista, como era el sistema japonés de las granjas, van a tener que hacerse todos como nosotros y van a trabajar en fábricas y en casas unifamiliares. Y eso provoca una ruptura social enorme. Pensemos que quedaba muy poca gente de la que había antes de la guerra, muy pocos hombres y los que llegaron no estaban en buenas condiciones, para crear esta nueva sociedad del milagro japonés. Que en el fondo se trata de la sobreexplotación de una generación entera para que unos pocos se hicieran ricos. O sea, pasaron de un comunismo extraño a un capitalismo brutal, muy, muy bruscamente. Y eso a la vez es un espejo de lo que pasó en Chile el año 73, cuando finalmente se hace la expropiación. Se me olvidaron todos los términos, perdónenme, pero como que habían repartido el campo durante Frey, ¿cierto? Y la tierra, la reforma agraria. La reforma agraria. Bueno, eso se cancela bruscamente el año 73, ¿cierto? Y les ponen la cuestión forestal y quememos todos los campos y pongamos árboles que en 20 años van a ser millonarios todos. Y dejaron un montón de gente sin arraigo, sin casa, sin familia. Porque el sistema familiar chileno no era un caos, pero había... De hecho tocabas de hablar del milagro japonés y me suena tan parecido al oasis de otro. Exacto, son espejos paralelos de lo que ha hecho Norteamérica con distintos países inyectando situaciones. Entonces, la destrucción del tejido social familiar no es propio de la esfera de la filosofía primitiva japonesa. Es a partir de los cambios impuestos por la ideología norteamericana cristiana a un pueblo en específico, destruyendo casi completamente lo que era antes y provocando este Japón de los años 80 que es del synth pop y de la J-pop y todo el tema que nos gusta tanto. También. Pero también quizás hay una afinidad tremenda, y ahí saco a Gabriel Salazar a flote,
con que en Chile, el año 73, no a nivel escala, no nos tiran una bomba nuclear, ¿ya? Pero nos destruyen la moneda y dejan un montón de niños huérfanos y sin poder hablar del Papa desaparecido. Y con una herida social tremenda. Y más encima con una opresión de explotación de trabajo brutal, que llevó al cierre de muchas fábricas, ¿cierto? Y a la apertura a un sistema neoliberal atroz, que es el que tenemos hoy en día. Entonces, igual hay una afinidad, ¿cómo decirlo? Entre lo que ellos pasaron y lo que pasamos nosotros. Es que a mí yo me estoy así como, casi emocionando, me estoy acordando de Marco tratando de recuperar a su mamá. Y había muchos niños en Chile en ese momento que igual hay cartas en el Museo de la Memoria de Niños que le piden a la señora Lucía Iriart que como regalo de Navidad les digan dónde está el cuerpo de su mamá. O sea, pero es como es muy brígido el tema, por eso no trataba de evitarlo un poquito, pero está esa afinidad del cuerpo chileno, de como somos una generación muy, muy adelante, ¿cachai? Sobrevivientes a, bueno, la mía, a unos padres traumados por una guerra que nunca les dijeron que estaba pasando. Mi mamá era chica y vivía cerca de La Moneda, y de un día para otro tuvo que entregar todos sus libros de ciencia ficción para que los quemaran. O sea, y mi papá también tuvo que entregar toda su colección de discos de banda y los perdieron, así como... Bien. Entonces, creo yo que al menos hay una afinidad esa afinidad filosófica tremenda que hay es a través de esa disrupción del tejido social donde nos rompieron y nos hicieron individuos. Porque nosotros somos individualistas por algo. Antes no era así. Los abuelos siempre dicen, antes no era así la gente. Antes los niños jugaban en la plaza todos juntos. Ahora no. Es tan sincero como brutal. De verdad, a mí me dejó... Francisco. Muchas gracias, Oscar, por el pase. Jacqueline Herrera, el aplauso de la Plaza de Vicuña es para ti. Muchas gracias por esta presentación, por tu obra, por todo tu trabajo también. Agradecerte. Y desde ya, invitarles a las personas que tengan interés aún más por tal vez hacerle otra pregunta. Jacqueline, en el stand de la Biblioteca de Chilenia está su libro disponible. Y además esperamos que puedan contar con alguna fotografía o alguna dedicatoria en el texto. Muchas gracias, Jacqueline. Y dejarles a todas las personas desde ya invitados e invitadas a la presentación que se viene y da el cierre de esta cuarta jornada de la Feria del Libro Gabriela Mistral. Hablamos de la